¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Uno podría ubicar que entre los seminarios 10 y 11 de Lacan, eh, él introduce un planteo bastante novedoso en cuanto a la manera de considerar a un concepto. En el seminario 11 puntualmente él puede decir que un concepto es algo que se escribe, o sea que no es algo que se dice. Con lo cual el concepto de alguna manera participa de la dimensión del borde, de lo que bordea un campo, de lo que lo instituye como tal. Contemporáneamente, y destaco esto porque me parece que entre una cosa y la otra hay una relación, una, si se quiere, consistencia conceptual. eh, Contemporáneamente, decía, Lacan emprende una reconsideración de la dimensión de la causa. Digamos, me parece que en orden a llevarlo a otro estatuto. Uno podría decir que el concepto de causalidad en Lacan es un concepto inaugural. Digo, un artículo de la década del 40 se llama acerca de la causalidad psíquica, y Lacan incluso puede considerar la causalidad muchísimo antes de, digamos, de haber delimitado la función del objeto como causa del deseo. Incluso mientras eso ya está operativo en Lacan, él puede decir en el seminario 11 que el significante es la causa material del inconsciente. O sea que el concepto de causalidad es digamos, una dimensión fundamental en el planteo que Lacan está introduciendo, y esencialmente porque, a mi entender, lo que Lacan hace es separarse de algunas otras maneras de considerar la dimensión de la causa. O sea, ¿qué se entiende por causa? Incluso entre los seminarios, yo me voy a detener esencialmente alrededor del seminario 10, entre los seminarios 10 y la única clase del que hubiera sido su seminario siguiente, o sea, el seminario sobre los nombres del Padre, Lacan, podríamos hasta decir necesariamente, lleva a cabo una reformulación de la operación del Padre, o en todo caso sienta las bases para lo que posteriormente va a ser una reformulación de la operación del Padre. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a encontrar en la única clase sobre el seminario de los nombres del Padre, cómo él eh, puede abordar la dimensión del deseo a partir del concepto de genealogía. Y este concepto de genealogía introduce un matiz novedoso, porque efectivamente en la pluma de Lacan, la genealogía allí viene a indicar no al deseo en su referencia fálica, ¿sí?, a partir del entramado edípico de la castración, sino al deseo en su referencia a la causa, a la causación. Es en esta línea que no recuerdo si es en la última o en la penúltima clase del seminario 10, Lacan habla por primera vez del deseo del Padre. Uno podría ser llevado a pensar que cuando Lacan allí habla del deseo del Padre, eso es equivalente a lo que él plantea en RCI, cuando efectivamente el deseo del Padre cumple un papel preponderante, digamos, en la instalación del sujeto del inconsciente. Desde mi lectura son dos cosas totalmente distintas. Si bien se puede tomar como un antecedente, se puede tomar como un concepto que de alguna manera anticipa lo que va a venir después, hay una diferencia fundamental. A mí me parece que Lacan ahí está hablando, en el seminario 10, del deseo del Padre, porque está introduciendo la genealogía a partir de la dimensión de la causa. Porque efectivamente está sentando las bases de la necesariedad de pensar a la operación del Padre no solo reducida a la sustitución significante de la metáfora paterna, sino llevarla un poco más allá. Y en ese sentido el concepto de genealogía y de causa le es efectivamente muy útil. Sin embargo, esa lógica que Lacan está planteando todavía forma parte de la lógica fantasmática, llamémoslo así, por lo cual es solidaria al principio de contradicción. A diferencia de esto, cuando Lacan en RCI puede plantear el deseo del padre y situar con mucha precisión que el padre tiene a una mujer como causa de su deseo, ya allí la lógica en juego, en esa articulación que Lacan sostiene, no está conectada, asociada a esto que llamé recién la lógica fantasmática, algo propio al principio de contradicción, sino que se trata de algo del orden de lo indecidible. Es un cambio de lógica radical, ¿sí? O sea que me parece que la diferenciación entre esas dos lógicas lo que viene a marcar es la distancia entre un momento y el otro, aun cuando nada nos impide ubicar al planteo del seminario 10 como un punto de partida que lo lleve allí. Entonces, en relación a esto, ¿no?, el planteo de la dimensión del concepto, la puesta en forma del concepto de la causa, quería detenerme sobre algunos puntos en particular que Lacan trabaja en la clase 21 del seminario 10,
que en la versión de PAI 2 se lleva por título El grifo de Piaget en relación a una ejemplificación de la que Lacan hace uso allí. Lo que me interesa destacar en particular es la articulación que Lacan produce entre la causa y el síntoma. Porque ese es un punto novedoso e interesante. Tengamos en cuenta que Lacan en el seminario 10 puede, digamos, definir o puede, mejor dicho, delimitar esa cara real del síntoma, eso que según sus palabras se basta a sí mismo, o sea, no se dirige al otro. No entra en transferencia, salvo a condición de que sea el analista el que lo convoque. ¿Sí? O sea que empieza de alguna manera Lacan a poner en juego algo que paulatinamente va a tomar cada vez mayor preponderancia, que es lo no pasible de entrar en transferencia o el inconsciente no transferencial. Me parece que esto empieza de alguna manera a ponerse en juego en este seminario, al menos este es uno de sus ejes, quizá probablemente pueda haber otros, a partir de la relación o de la articulación entre el síntoma y la causa. Y para ello es novedoso el modo en que Lacan empieza por considerar a la causa al principio de la clase, porque él dice que se trata de la causa como categoría. Y no puede dejar de llamarnos la atención el concepto de categoría allí, por más de un motivo, ¿no? Ahora es la causa como categoría en su relación con el síntoma. No son dos cosas separadas, sino que Lacan va a interrogar. Porque uno podría decir, en la medida de la estructura formal del síntoma, el significante es su causa material. Pero la pregunta de Lacan es cómo se entrama lo inasimilable de la causa, en el sentido, digamos, de su estatuto real, cómo se entrama esto en el síntoma. Porque la raigambre fantasmática quizá de alguna manera ya había sido clarificada anteriormente por Lacan. ¿Qué es lo que primero deberíamos decir? Que bueno, que el concepto de categoría no es un concepto propio del psicoanálisis, sino que es algo que Lacan importa, y que es un concepto filosófico clásico que podemos encontrar en multiplicidad de autores. Simplemente yo voy a mencionar a dos, tampoco es mi intención entrar demasiado allí, pero simplemente alguna mención, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles y Kant. ¿Qué es para Kant el concepto de categoría? Para Kant la categoría tiene que ver con la posibilidad del entendimiento, o sea, las categorías son categorías del entendimiento para Kant. Y respecto de Aristóteles hay un recorte que a mí me resulta muy interesante que plantea Ferrater Mora, una lectura en relación a, digamos, una parte de, digamos, de las categorías, precisamente uno de los libros del Organón de Aristóteles, en el cual Ferrater extrae efectivamente la definición de la categoría en estos términos: tipos de enunciados que indican los distintos modos del decir. Tipos de enunciados que indican los distintos modos del decir. Me parece que en este punto la causa y el concepto como algo que se inscribe se entroncan. O sea que de algún modo lo que ambas dimensiones, ambos términos, de alguna manera coadyuvan en orden a poner en forma ese borde entre el saber y lo real, o mejor, entre aquello pasible de articular y lo que es indócil a lo simbólico. Entonces, en primer lugar deberíamos preguntarnos si definir a la causa como categoría implica que su abordaje debe tomarse gramaticalmente o de un modo distintivo. A mí me parece que esto es una de las primeras cuestiones que uno puede interrogar respecto del planteo de Lacan ahí. O entonces precisamente habrá que suponer que las categorías constituyen efectivamente conceptos y por ende se diferencian de otros elementos de la oración. Digo, esta diferencia es importante, ¿sí? Porque pensar a la categoría como algo que participa de lo gramatical la introduce en la serie. En cambio, si nosotros consideramos que la categoría es algo, digamos, que llevar la causa al concepto, a la dimensión de la categoría, lo eleva precisamente al estatuto de un concepto, entonces la causa tiene que ver con algo que contingentemente cesa de no escribirse. Digo, para tomar, por ejemplo, la lógica modal. Si lo pensamos en estos términos, entonces, digamos, me parece pertinente el planteo de Ferrater, este que dice tipos de enunciados, que indican los distintos modos del decir, o sea, están las dos cosas. Entonces, como concepto, la causa conlleva, no digo que lo sea, digo que conlleva un decir nominante, o sea, algo que inscribe. Me parece también que una diferenciación que digamos, se plasma
en este planteo de Lacan, tiene que ver con la contraposición entre la verdad y lo real. Porque si como categoría la causa es solidaria de un borde, ese borde, o sea, o lo que bordea es lo real. A diferencia de este planteo, el concepto de categoría en Kant tiene que ver con la condición de posibilidad del acceso a la verdad. Fíjense cómo se pone, digamos, en contrapunto estos dos campos, ¿sí? Que en Lacan, digamos, van a ser contrapuestos a lo largo de muchos seminarios y escritos, como son la verdad y lo real. Es llamativo que en RCI, en la nota introductoria que tenemos sobre las clases de las que disponemos de RCI, que están en Ornicar 3 en castellano, Lacan empieza por plantear que RSI son categorías. Se utiliza el mismo concepto que para hablar de la causa. Pero allí en RCI él ya puede señalar con mucha precisión que son categorías en la medida en que plasman los distintos modos de la nominación, donde lo que se juega es la distancia entre el decir y el dicho. Lo que lleva efectivamente a Lacan a tomar a RSI como letras. O sea, RSI son categorías en la medida en que son letras. Y acá entra en juego digamos, este punto sobre el cual nunca es, digamos, inútil interrogarse, ¿no? Siempre puede uno extraer alguna pregunta que tenga consecuencias fecundas respecto de cómo considerar el objeto A, si en realidad hay que considerarlo como un objeto, como una letra, o que en todo caso como objeto es una letra, porque tiene que ver con esa dimensión del borde. Entonces, se trata para Lacan, me parece, claramente en RCI, de alguna manera anticipado por la dimensión del concepto, ¿no? Entre los seminarios 10 y 11. Se trata entonces de llevar la causa a la dimensión de la letra. Cuestión que entonces nos va a permitir asociar indisolublemente causa y borde. Nos va a permitir conectar estas dos dimensiones, la causa y el borde, ¿no? ¿Y esto por qué? Esta articulación, casi podríamos decir este vínculo topológico que hay entre la causa y el borde, porque no olvidemos que la causa es una parte del cuerpo elevada a la dimensión de la causa, ¿sí? O sea, la causa del deseo es digamos, es algo que se entrama en el cuerpo del sujeto, tiene que ver con un recorte del cuerpo, no es una idea la causa del deseo. Y esta asociación topológica, esta conexión topológica indisociable, me parece, entre causa y borde, se soporta del hecho de que el deseo no es posible de separar de una iancia, ¿no? De la iancia que instala el significante. Incluso Lacan utiliza allí el término inglés gap, ¿no? Que quiere decir efectivamente iancia, pero que también lo podríamos pensar como una rajadura, ¿no? O sea que acá Lacan lo que está planteando es, digamos, si me permite el término, la estructura o lo estructural del deseo más allá de su raigambre fantasmática. Ese es como el punto, me parece, importante, ¿no? Porque Lacan está sentando las bases del camino que lo va a llevar a poder, digamos, caracterizar una lógica que esté allende el principio de contradicción, una lógica que esté, digamos, que le haga posible el acceso a lo real. Entonces, sumariamente, el objeto causa el deseo del sujeto, o sea que el objeto lo divide al sujeto, en la medida en que la causa del deseo divide al sujeto, ¿no? Y esto nos pone en juego dos dimensiones, incluso si ustedes quieren, de la dimensión de la causa, y en esto me apoyo una vez más en un planteo que le escuché hacer a Diana Rabinovich en alguna ocasión hace ya muchos años, respecto de que, digamos, uno puede tomar a la causa, efectivamente como Lacan lo está planteando acá, en el sentido de algo real que divide al sujeto, ¿no? Con lo cual ya la división del sujeto no es pura y exclusivamente un efecto del significante, sino que entra a tallar otra dimensión. O sea, la causa en lo que tiene de real, de inasimilable, de lo que, decíamos antes, opera para un sujeto en la medida en que cesa de no escribirse, o sea, contingentemente. Hay una conexión imposible de romper entre contingencia y causa. No hay necesariedad de la causa, porque la causa no está garantizada.
La causa opera en un sujeto contingentemente. Por supuesto, si no opera eso, tendrá determinadas consecuencias. Ahora, también es posible considerar a la causa a nivel del fantasma. También podemos considerarlo en ese sentido, ¿no? Porque en el fantasma el objeto también funciona como causa. Y ahí tomo el planteo de Diana Rabinovich. Pero ahí la causa toma la forma de la plastilina. Casi diría que es algo del orden asimilable a la causa teleológica. Como una zanahoria que se oferta, digamos, ilusoriamente como la respuesta a ese enigma del deseo del otro. Entonces ahí podríamos pensar una diferenciación entre uno y otro. Del lado de la causa fantasmáticamente entendida, lo que tenemos es una ilusión ofertada al enigma del deseo, hacia el cual el deseo se dirige, digamos, con la expectativa de poder ser colmado. Pero esto es algo que el sujeto pone en acto, que en el sentido de ofertar, digamos, en la medida en que la estrategia, si cabe el término, neurótica en líneas generales, del sujeto, es no encontrárselas con la incompletitud y la inconsistencia que afecta a la estructura misma del otro. Del lado de la causa, en lo que tiene de real, en realidad deberíamos ubicar eh, lo inasimilado, lo inasimilable. Antes yo dije lo indócil a lo simbólico, lo reacio a la palabra. Ahora, en este punto de la clase, en relación al recorte puntual que yo quiero hacer sobre esto, Lacan va a plantear que el deseo está suspendido de la relación por la cual el sujeto depende del otro. O sea que se verifica una vez más la relación de dependencia del sujeto al significante, o sea, su heteronomía, porque el otro no es más que el lugar donde el significante se aloja, o si me permiten la redundancia, toma lugar. Entonces, el deseo queda suspendido de esa relación sujeto-significante por la cual éste se instituye, ¿no? Y este carácter suspendido del deseo implica una detención temporal, lo que viene a indicar efectivamente la función del fantasma, porque el fantasma en el sujeto es un tiempo suspendido. Ahora, lo interesante de este momento y de este capítulo es que Lacan no va a abordar acá el deseo a partir del fantasma, sino que lo va a abordar a partir del síntoma. Y entre algunas clases previas y alguna clase posterior a esto, Lacan va a establecer una diferenciación muy interesante porque él va a contraponer el deseo y el síntoma. ¿En qué sentido? En el sentido que él va a decir que el deseo es un efecto de la ley, ¿no? Se verifica esa, digamos, esa lógica de ser las dos caras de una misma moneda entre el deseo y la ley. Hay deseo porque hay ley. O sea, se desea bajo ley. El deseo es un efecto de la ley, pero en tanto tal es un efecto no efectuado. Es un punto interesante porque en ese sentido el deseo lleva la marca castrativa. ¿Eh? Y además viene a indicar por la consistencia entre el deseo y el inconsciente que el deseo para Lacan es ya a esta altura algo del orden de lo no realizado, cosa que va a quedar patentizado, va a ser explicitado por Lacan en estos términos en el seminario 11. A diferencia de esto, el síntoma es el resultado de la operación de la ley. O sea que si tomamos la castración, el deseo es un efecto, pero no está efectuado. Para pensar ahí, digo, en qué consiste el trabajo analítico, como Lacan lo está planteando, y el síntoma es el resultado de la operación de la castración. Entonces, volvamos al punto este anterior, ¿no? Si bien Lacan puede plantear que el deseo queda suspendido de la relación del sujeto al significante y esto conlleva, digamos, una detención temporal que indica la raigambre fantasmática del deseo o la función fantasmática en relación al deseo, el planteo novedoso de Lacan es que Lacan va a abordar este problema a través del síntoma, porque lo que Lacan va a interrogar es cómo se entrama la causa en el síntoma. Y de alguna manera esto es digamos, un matiz en relación al planteo de Freud respecto del sentido del síntoma que Lacan también retoma. ¿Por qué abordarlo vía el síntoma? Porque es en el síntoma donde esto se manifiesta.
O sea que de alguna manera uno podría decir que el síntoma es aquello que no cesa de escribir que lo real es inasimilable a lo simbólico. Hay algo en el síntoma, ¿no? Ahora, porque la pregunta sería, ¿cómo se constituye un síntoma analíticamente hablando? O sea, ¿qué es un síntoma analítico? ¿Cómo se instituye en tanto tal? ¿No? Si decimos que en el síntoma, ¿sí? que el síntoma en realidad es lo que no cesa de escribir que hay algo que no anda, no cesa de escribir que lo simbólico no puede tomar todo lo real, no cesa de escribir que lo real es indócil al significante, o también no cesa de escribir que hay un goce que no queda subsumido en la única Bedeutung que el lenguaje oferta, o sea, el falo. En ese sentido, el síntoma incluye que hay algo que empuja, que funciona solo. Y Lacan es muy claro porque dice que esto no es epifenomenal, y esto me parece una cuestión fundamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta característica del síntoma no es un fenómeno accesorio, sino que es algo de la estructura misma del síntoma. O sea que si nosotros tomamos al síntoma como algo que sucede en el sujeto, pensémoslo en principio en esos términos, solo comienza a instituirse como tal, o sea, en su estatuto de síntoma, cuando hay un registro del sujeto. Y yo acepto que este es un término complejo, el término registro, ¿no? ¿Qué quiero decir? Registro lo tomo en el sentido del caer en la cuenta. El caer en la cuenta no es un insight, no es una toma de conciencia, no es un darse cuenta, sino que es, en el sentido, ¿no? del razonamiento del moi, sino que es un caer en la cuenta, sino lo pensaría así, que algo se mete en la cuenta. Lo que no implica poder despejarlo a nivel del sentido, pero se mete en la cuenta. O sea, el síntoma empieza a configurarse porque deviene un cuerpo extraño en el sujeto. El sujeto no sabe qué es eso. Ni siquiera puede atribuirle un sentido, pero el cuerpo está extraño, o sea, cayó en la cuenta de ese cuerpo extraño. ¿Y cuál es el trabajo del análisis respecto a este punto? El trabajo del análisis implica poner en forma la sujeción del sujeto a eso. De alguna manera, a este nivel, el trabajo del analista es hacer que el agujero se haga más grande. O sea, que el sujeto se conflictúe más en relación a esto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de poner en forma esta sujeción del sujeto, diría, a eso que en el síntoma empuja, ¿no? A aquello de lo cual el sujeto, más allá de todas sus estrategias, parece no poder librarse. Y ahí está lo no asimilado en el síntoma, como se entrama, ¿no? Entonces uno podría decir que algo deviene síntoma en el sentido analítico del término porque se supone una causa para eso. Se supone una causa para eso que en el sujeto empuja. Aun cuando, por supuesto, esto le sea inaccesible al sujeto, o precisamente por eso. Y diferenciaría con mucha claridad esto del sentido del síntoma, o sea, que el síntoma tenga un sentido. Porque respecto del sentido del síntoma es lo que el síntoma quiere decir. ¿No? Incluso si lo tomáramos sentido como dirección, lo que quiere decir es hacia dónde se dirige. Cuando Lacan entrama a la causa en el síntoma, es lo que está antes, que es lo que empuja, que se manifiesta en el síntoma, ¿no? El síntoma sería un hacia dónde dirigirse, y el entramado de la causa en el síntoma sería la pregunta anterior, ¿qué causa ese dirigirse hacia? Son dos articulaciones distintas. Y el punto, ¿no? Es que esto lo implica el sujeto. Si esto deviene síntoma es porque lo implica el sujeto. Es más que darse cuenta, diría, ¿no? Es algo que efectivamente le hace enigma y lo interroga. Y me parece que de alguna manera en este momento de la obra de Lacan esto puede considerarse como un sesgo, ¿no? Como una puerta de entrada al análisis.
A partir de lo cual, y para ir concluyendo, Lacan efectivamente después en el seminario 11 puede dar un concepto al fin de análisis que implica la separación entre el menofí y el A, que de algún modo se pone con relación con esto. Y entre los dos seminarios lo que aparece como cuestión interesante es una fuerte interrogación respecto de cómo considerar la neurosis de transferencia. ¿El análisis se reduce al trabajo con la neurosis de transferencia o hay algo de otro orden? Me parece para mi gusto que esto es otra manera de poner en interrogación la diferencia entre el inconsciente transferencial y el no transferencial. Bueno, por supuesto, como siempre, espero que se haya podido seguir el planteo y quien tenga ganas lo convoque a escribirme, comentar, preguntar, plantear sus lecturas. Con muchísimo gusto, como digo siempre, poder demorarme un poco más, un poco menos, pero yo voy a responder. Nos vemos la próxima.